PEN Podcast. PEN Podcast es nuestra nueva forma de promover y compartir la palabra y la literatura con más y más personas. PEN Podcast. Bueno, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende desde dónde y cuándo nos están escuchando. Bienvenidos a su espacio de PEN Podcast que se llama La Cueva del Cadejo. Este es nuestro programa inaugural en donde esperamos poder compartir con ustedes pues muchos temas, muchas cosas de qué hablar. Y voy a compartir ahorita una cita de Ursula Le Guin de su libro Contar es escuchar. Vivimos en el capitalismo, su poder parece inexorable. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Todo poder humano puede resistirse y cambiar por medio de los seres humanos. La resistencia y el cambio muchas veces empiezan con el arte de las palabras. Así que bienvenidos. Como ustedes saben, o yo les cuento, PEN Internacional es una organización que lo que promueve es la defensa la defensa del uso de la palabra, del derecho a expresarse, y que reúne a escritores, periodistas, y toda persona que quiera y que sea su trabajo pues, promover el uso de la palabra y de la expresión. En esta ocasión vamos a invitar a una amiga, colega, Trudy Mercadal, y ella nos va a contar. Pues Trudy, cuéntanos qué haces con tu vida, cuál es tu relación con la literatura, el periodismo y el uso de la palabra. Bueno, buenas noches. Mi experiencia ha sido un poco interdisciplinaria y poco ortodoxa en muchos sentidos y también bastante académica. Estudié y saqué una maestría en comunicación y multimedios en Estados Unidos, en Florida Atlantic University, comunicación política, más que todo, una especialización en comunicación política. Y he sacado otros estudios relacionados. He trabajado mucho con la palabra escrita, como columnista, como periodista. Y también he tenido soy investigadora y trabajo para unas editoriales en Estados Unidos y el Reino Unido, y me ha tocado mucho investigar estos asuntos de la comunicación, el derecho a la expresión, derechos humanos, en contextos de derechos humanos. Uh-huh. Y muy interesante tu experiencia. Yo te conocí por el contacto con esos espacios de formación psicoanalítica, y pues ahí hemos ido avanzando en nuestra relación. Como me sucede y no sucede en la Cueva del Cadejo, una cosa siempre lleva a la otra. Pensando cómo podíamos empezar este espacio, se me apareció una expresión que es samizdat, que según entiendo, es la manera como en la antigua Unión Soviética podían saltarse esas acciones de censura. Y tiene pues otras acepciones en otros países, pero esto me interesó muchísimo en cuanto a nuestra actividad como profesionales de la palabra, como defensores y como promotores del uso de la palabra y de la libre expresión. ¿Cómo ves tú como profesional la situación del derecho a la libre expresión en este momento, no solo aquí en Guatemala y no solo en el mundo, sino tampoco exclusivamente en el ámbito político, aunque sabemos que al final todo lo que hacemos es político? Pero ¿cómo ves tú la situación de la libre expresión en este momento? Bueno, interesante que hayas mencionado lo de psicoanálisis, porque, bueno, sí, esa es mi otra cara. Soy psicoanalista y ya tengo ciertos pacientes, cierta clínica.
Y en psicoanálisis vemos cómo, por más que la sociedad, la cultura, el yo de cada persona trata de reprimir muchas cosas, de censurarlas, nunca es posible una censura absoluta. Eso es imposible. El inconsciente siempre va a encontrar formas de expresar esas pulsiones, esos pensamientos, esos sentimientos que queremos reprimir porque son subversivos. El samizdat también se dio en Guatemala. Yo no sé si recordás cómo en los 70s, 80s, digamos, los grupos estudiantiles tenían estos periodiquitos que se publicaban de formas muy como artesanales, de estos volantes que se repartían, que aparecían por ahí, a pesar de la tremenda represión militar. O sea, siempre se encuentra una forma de expresar y de compartir ese sentir y esas voces que no se pueden borrar, que no se pueden desaparecer, porque la represión, por terrible que sea, nunca es absoluta. La censura nunca puede ser absoluta, pero también la libertad de expresión tampoco puede ser un derecho absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo aquí? Bueno, aquí lo veo como el prototípico, que esto no es un fenómeno solo guatemalteco, y en cada lugar es muy sui generis, ¿no? Muy único. En Guatemala todavía tenemos esos resabios de querer de alguna forma reprimir lo irreprimible, de callar censurar ciertas formas de expresión, especialmente de descontento político, que ya no es posible por las redes, porque los tiempos han cambiado y ya no es aceptable reprimir como se reprimía antes, con desapariciones, con muerte. Y sin embargo estamos viendo cómo han logrado efectivamente encarcelar a alguien como José Rubén Zamora. Cambia el gobierno con mucha esperanza de que van a liberar a esta persona, que es icónica, pero que no es el único que está siendo perseguido por expresar lo que está queriendo decir una gran cantidad del pueblo, ¿no? Y han logrado hasta ahora tenerlo encarcelado como una forma de rehén, ¿no? Y de ejemplo para ilustración de todos los demás, de qué es lo que espera aquellas personas. Creo que hoy el Consejo Supremo Universitario de la San Carlos, solo vi el titular, pero que algo así como que aprobaron, como que aceptaron que se debe castigar, se debe reprimir o censurar de alguna manera a aquellos que critiquen al rector. Entonces es como absurdo, ¿no? Que de la misma San Carlos, que es una universidad que era como aquella institución que abanderaba la libertad de expresión, se estén dando estos gestos. Sí. Sí, me recuerda lo que decías, lo que me recordabas sobre esos tiempos oscurísimos. Yo pues me puse en contacto con la música de protesta, precisamente a través de cassettes que eran hechizos, digamos, ¿no? O se manejaban muy por debajo, con un perfil muy bajo, y exactamente todavía se mantienen esas prácticas de censura y muchas veces también de autocensura, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, qué se te ocurre decirle a los jóvenes sobre cómo podemos empezar a cambiar esa cultura de silencio que tanto, que todavía tenemos o que venimos arrastrando? Mira, francamente, los jóvenes ya nos agarraron la delantera. Si vos lo ves, hay una cantidad de jóvenes de edades universitarias en el TikTok, por ejemplo. Los miro mucho en el TikTok. ¿Y por qué me paré en el TikTok? Porque tengo pacientes adolescentes que se pasan hablando del TikTok. Entonces abrí mi cuenta para ver qué era todo este fermento del TikTok. Ajá. Y hay mucha gente joven ahí con sus videos de posicionamiento político, reclamando, hablando, haciendo sus videos, haciendo sus pequeños noticieros. Sí hay cierto problema en que pues todo es hecho de una forma muy amateur, muy artesanal, profesional. Exacto. Entonces también se presta mucho a errores, tal vez a propagar ingenuamente información que no es así. Pero el problema no es tanto los jóvenes, porque los jóvenes, como te digo, yo los veo ahí expresándose en las redes y de formas muy valientes muchas veces. El problema es que vienen grandes
poderes como los Estados Unidos y salen con cosas como, bueno, entonces vamos a suprimir el TikTok, ¿no? Ajá, porque sí, vamos sí. a ver cómo cancelamos el TikTok. Por una variedad de razones, pero una de las cuales no es casual que a través del TikTok se levantó mucho un movimiento pro-Gaza, pro-palestino, que iba directamente en contra de lo que era la política extranjera preferida en ese momento de Estados Unidos. Uh-huh. No es esta la única razón, estas cosas no solo tienen una sola causa, pero fue algo que no podían y no pueden controlar. Y entonces, como no pueden controlarlo, la forma de censurarlo es la forma más brutal posible. Lo vamos a el mercado, ¿no? Bueno, entonces, para poder seguir funcionando, tienen que poderse dejar comprar por alguna corporación de Estados Unidos. Uh-huh. Que no va a suceder eso y quién sabe qué va a suceder. Ahorita todavía no se sabe. Pero sí creo que es un ejemplo de cómo, a pesar de que se han ido cerrando cada vez más y más periódicos en Estados Unidos, en Guatemala, en todos lados, es muy preocupante cómo ha ido muriendo la prensa escrita, que han ido abriendo estos otros espacios de disentimiento, de resistencia, y son gente joven, son gente joven. Creo que sería interesante que busquen bien sus fuentes, quizás, eso, porque a veces sí miro que las fuentes no son las más fidedignas, uh-huh. Más por causa de falta de experiencia, pero esas son las cosas que vemos que se tratan de reprimir cuando están tratando de censurar algo. Pero, digo, el derecho a libre expresión tampoco es absoluto, tampoco quiere decir que uno tiene derecho a decir lo que sea. No, hay cosas que están proscritas legalmente y moralmente, digamos el discurso de odio, el discurso de discriminación, el discurso de incitar terror, ese tipo de cosas no son avaladas. Se nos fue por un momento la voz, pero decías que el tema de que el derecho a la libre expresión no podemos entenderlo como un absoluto. Hay límites, como en toda nuestra vida cívica, hay límites que debemos respetar y tomar en cuenta. Yo creo que, por lo que decías, me parece que el papel nuestro, de las personas que somos ya un poco menos jóvenes, por decirlo amablemente, sea el acompañar a los jóvenes en esa falta de experiencia para comunicar, para evaluar la veracidad de los medios, de la investigación, etcétera. Sí, creo que ese es un tema interesante. Vamos a terminar acá. Creo que el tema da para hablar más. Me parece que tocaste unos puntos muy, muy importantes, y como la idea es que este programa vaya directamente a los jóvenes, por eso lo estamos haciendo de 15 minutos los segmentos, para que se puedan transmitir más fácilmente, ¿no? Entonces, Trudy, yo te agradezco mucho tu tiempo. Un gusto, un placer. Gracias. Y yo creo que vamos a seguir con el tema en un segundo programa. Así que te voy a robar otros 20 minutos más adelante. A las órdenes, aquí estamos. Muchas gracias, Trudy. Que pases muy feliz noche. Y a todos los que nos están escuchando, donde sea que estén, pues esperamos que podamos usar este medio como una forma de aprendizaje mutuo. Y pues muchas gracias, mucho gusto, buenas noches, buenos días, buenas tardes, y aquí estamos en la Cueva del Cadejo. Gracias, Trudy.